Bueno, pues hemos denominado esta sesión Pandemia más allá de naturaleza y cultura. Esto con la idea de hacerles ver que a pesar de considerarse un asunto como señalable absolutamente natural o usualmente tildado como un asunto meramente biológico, es en realidad un asunto que va más allá de la naturaleza y de la cultura, es decir, es un asunto que se mueve más bien en una especie de zonas de grises entre la esfera de la naturaleza y la esfera de la cultura. Y yendo más allá, lo que pues estamos tratando de sostener aquí es que no existen esferas independientes que podamos llamar naturaleza u otra esfera independiente que podamos llamar cultura, sino que en los planos reales, en la vida cotidiana de los seres humanos, lo que se sucede es en realidad una especie de mundo gris, un mundo de grises, donde hay elementos tanto naturales como culturales, más o menos hibridados, más o menos mestizados, donde difícilmente uno puede separar esas dos esferas, y que lo mismo sucede en un asunto aparentemente tan biológico, aparentemente tan natural, movido por fuerzas naturales, que en este caso podría ser un virus que ocasiona una pandemia. Recuerden ustedes que pues hay unas diferencias básicas entre brote, epidemia y pandemia, ¿no? Y que el brote pues está reducido a una localidad, no supera sus límites, que la epidemia está circunscrita a una región, que tampoco dura unos meses y tampoco limita, va más allá de sus límites, y que la pandemia sí, pues como su voz griega lo indica, pues se trata de una enfermedad que afecta a una población enorme y que en discursos institucionales se considera geográficamente como una enfermedad que va mucho más allá de un continente y que atraviesa sus fronteras y afecta a otros continentes. La pandemia usualmente pues afecta a millones de personas y deja unas tasas de letalidad alta respecto a las personas infectadas, ¿no? Usualmente están por encima del 1%. En este caso, esta pandemia pues ha desbordado el 5%. En el caso de Colombia, siempre estuvo alrededor del 5% y está descendiendo al 4%, al 3%. Muy seguramente llegaremos pronto con respecto al número de personas infectadas. Bien, usualmente pues también son enfermedades infecciosas que respecto a la población total, ¿no?, del continente o de los continentes no puede alcanzar el 1% de muertos si se hace el cálculo de esa manera, ¿no?, respecto a la población total, muy difícilmente alcanza al 1% de muertos. O sea que estamos hablando en realidad de unas afectaciones a la población que podrían ser similares a otro tipo de enfermedades o a otro tipo de situaciones típicas estudiadas por la epidemiología. Bien, la expresión pandemia es bien interesante estudiarla desde el punto de vista etimológico, porque es una expresión directamente griega y que empieza a usarse desde principios de la Edad Media, y efectivamente son los médicos griegos los que propagan esa noción de pandemia como lo que afecta a toda la población. Yo les traje también una suerte de recorrido histórico de las pandemias para que pues veamos que la situación ha sido eh, eh, mucho más dura o mucho más impactante para la especie humana o incluso para continentes que lo que tenemos hoy. Les voy a dar pues unas cifras que es importante tenerlas presentes. Por ejemplo, la plaga antonina dejó, se dice que dejó 5 millones de muertos. Estamos hablando del siglo segundo después de Cristo. No se distingue bien si se trataba de viruela o de sarampión, pero pues es una de las pandemias que
se ha logrado registrar en la historia y que pues ocasionó un impacto, unos desastres importantes. La viruela japonesa, 1 millón de muertos en el siglo VIII de nuestra era común. La plaga de Justiniano, de 30 a 50 millones de personas, por bacteria Yersinia pestis. Ratas y pulgas eran los transmisores. La peste negra, 200 millones de muertos en el siglo XIV. Lo mismo, la Yersinia pestis, transmitida a través de ratas y pulgas. Tenemos la tercera plaga china y la India, con 12 millones de muertos en el siglo XIX, 1885 exactamente. También se le atribuye a la Yersinia pestis. La gripe rusa, con 1 millón de muertos. Se conjetura que se trataba de un H2N2 de origen aviar. La gripe española, entre 40 y 50 millones de muertos en el periodo de 1918-1919, que afectó también a Colombia. Recordemos que Boyacá tuvo más de 2.000 muertos a causa de esta gripe, que al parecer se origina en los Estados Unidos. Es un virus H1N1. Entonces Bogotá también resultó afectado. 40 a 50 millones de muertos fue el saldo que dejó esa pandemia. Tenemos la gripe asiática con 1.1 millones de muertos entre el 57 y el 58 del siglo XX. Se trataba de una H2N2. La gripe de Hong Kong entre 1968 y 1970, 1 millón de muertos. Es mucho más cercana a nosotros. Era un H3N2. Pues por supuesto el SIDA. Que entre 1981 y hoy ha dejado entre 25 y 30 millones de muertos. Se trata pues de un virus originado en chimpancés. La gripe del cerdo, entre 2009 y 2010 dejó 200.000 muertos. Es un H1N1. Es el ébola, el famoso ébola. 2014-2016 dejó 11.000 muertos. El virus se ha catalogado así, ebolavirus. Se originó en animales silvestres. Bueno, y finalmente el COVID-19, que ya tiene 297.000 muertos a 15 de mayo de 2020. Se conjetura que es un virus de origen zoonótico por el consumo de las escamas de los pangolines, al parecer, repito, en vista de que estas escamas, pues habitualmente en Asia se usan para tratar asma y reumatismo, e incluso el pangolín está considerado en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Esta información usted la puede mirar en Visual Capitalist, donde aparece una historia, un compendio histórico de las pandemias en el mundo. Bueno, como ya pueden notar, pues hay pandemias pues mucho más letales y destructivas, donde pues la gripe española tiene una cifra importantísima, 40 a 50 millones de muertos, y constituye pues la que más letalidad, ¿no?, ha registrado en las cifras cuando observamos las otras pandemias que hemos tenido en el mundo, ¿no? La mayoría de esas pandemias son ocasionadas por virus y bacterias, como ustedes ya saben. La mayoría también, si no todas, son de origen zoonótico, en vista de que los seres humanos, pues en general, las civilizaciones asiáticas, pues domesticaron animales medianos y grandes, y en este proceso de domesticación, pues también vinieron pues estos patógenos. La agricultura también implicaba pues procesos de deforestación, y también esto traía consigo pues el contacto con otro tipo de animales, mamíferos por ejemplo, bueno, primates es otro ejemplo interesante, como el caso del ébola o como el caso del SIDA, que son consecuencias directas de la destrucción de sus ambientes o del contacto con los seres humanos de distintos asentamientos que están ubicados en los bordes de la frontera agrícola. Bueno, esto es así en términos generales lo que
podemos decir sobre las pandemias que hemos tenido, ¿no? Bien, hay una serie de, hay una serie de equívocos que, por supuesto, en la historia de la ciencia ustedes poco a poco los van a empezar a ver, y es tratar de fijar como, a ver, el nivel ontológico o el tipo de existencia de las bacterias y virus, como pues es fácil intuirlo, ¿no? Es decir, durante milenios era absolutamente claro que no se podían identificar, no se podían aislar, no se podían registrar, ¿no? Es decir, no se pueden percibir. Entonces esto sí que es un problema, ¿no? Y en general pues dio lugar a todo tipo de lecturas místicas, incluso relacionadas con la astrología, cuando se trataba de explicar sus orígenes o sus procesos de contagio. Una de las primeras nociones, ¿no?, explicativas, científicas, que uno puede encontrar sobre, en general, la letalidad de las sustancias. Usted las encuentra, por ejemplo, en Paracelso, un médico suizo del siglo XV, que vivió también hasta mediados del siglo XVI, y que siempre consideró que el problema en sí mismo no era la sustancia que ocasionaba el daño, o sea, el veneno, sino era la dosis al cual se exponía la persona. Y también con esa misma lógica, en vista de que se trataba de virus y bacterias que son entidades no visibles, pues se suponía que habían entidades no visibles que, según la dosis, también podrían afectar a una persona o dejarla completamente intocada. Es decir, había un enfoque del tipo: el veneno es la dosis, como si el patógeno también fuera la dosis, o la enfermedad dependiera de la dosis a la cual estaba expuesta la persona. Bajo este razonamiento protocientífico es que muchas de las enfermedades infecciosas se empiezan también a percibir, en el sentido de que era la cantidad de elementos o de patógenos, la cantidad de elementos dañinos o de sustancias dañinas, la que podrían explicar el nivel de daño o de letalidad del patógeno o de una sustancia. Pero, como les recuerdo, son interpretaciones protocientíficas que poco calaban en la población, incluso dentro de los gobernantes y todas sus cortes y demás asesores, pues no tenían claro cómo abordar este asunto. Bueno, el asunto en general es que Jenner, como ustedes saben, Edward Jenner, en 1796 se da cuenta pues de que las campesinas que ordeñan las vacas, pues se les transmite pues una especie de viruela vacuna, pero no es una viruela leve, que solo se expresa en las manos de las campesinas, y él pues inocula esta viruela vacuna que está desarrollándose en las campesinas, la inocula en un niño, lo expone la viruela humana y le inocula la viruela vacuna, y finalmente se da cuenta que queda el niño absolutamente inmunizado, ¿no?, por decirlo con un lenguaje contemporáneo. Esto generó, por ejemplo, una de las primeras misiones que se llamó mundiales, ¿no?, que se llamó la Expedición Filantrópica de la Vacuna contra la viruela, que fue dirigida por Francisco Javier Balmis, o Xavier en catalán, Balmis, Xavier Balmis, sí, 1803. Y ellos pues sencillamente llevaron la vacuna en vista de que no tenían, a través de niños, a través de 22 o algo más de niños, y así fue que la transformaron, pues la transportaron por distintos lugares de América, incluso la llevaron a Inglaterra, donde el propio Jenner pues hizo su descubrimiento, y lograron pues conservar la vacuna pues a través de los niños. Cada determinados días iban inoculándole la vacuna a un niño, ¿no?, en seguidilla, para poder conservar pues en este hospedero, que en este caso eran niños huérfanos, para poder conservar la vacuna.
y finalmente durante varios meses estuvieron en distintos lugares del mundo, del mundo hispánico, el imperio hispánico, y, pues enseñándole también a las autoridades sanitarias a manejarla. Bueno, más o menos se dice que lograron salvar la vida de más de 500.000 personas y se constituye pues en un ejemplo interesante de las primeras misiones internacionales o de nivel global que se hicieron contra una enfermedad como la viruela, ¿no? Por ejemplo, estábamos realmente expuestos a un mundo de oscuridades a mediados del siglo XIX, solo hasta a mediados del siglo XIX. Pasteur determina los microbios, es decir, no había una forma de escribirlos, no había una forma de estudiarlos. Es decir, a pesar de que el microscopio estaba ya inventado, ¿no?, desde el siglo XVI en Holanda, pues hasta Pasteur no se tomó en serio el asunto y no se distinguieron, no se determinaron. Pues lo que les da a usted una idea de que en realidad nosotros en contacto con microbios llevamos pocos siglos, tratando de estudiarlos, tratando de ver sus distintos mecanismos de funcionamiento, sus hábitos, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente pues es interesante mencionarles, a finales del siglo XIX, en 1882, se descubre el bacilo de Koch, pues que es el causante de la tuberculosis. Y aquí empieza pues ya a ponerse la cosa un poquito truculenta porque hasta hace pocos años, por ejemplo, se determinó que Ramsés II murió de tuberculosis, pero entonces unos teóricos o epistemólogos, e incluso historiadores de las enfermedades o historiadores de la medicina, se enrollaron en un debate que consistía en determinar si Ramsés II murió por tuberculosis o no murió por tuberculosis, a pesar de que pues, las evidencias científicas a hoy, cuando estudiaron el cuerpo de Ramsés II, pues se dieron cuenta que era tuberculosis. Entonces unos tienen la postura de que no pudo haber muerto por tuberculosis porque en esa época, Ramsés II, no se había descubierto la tuberculosis. Y otros arguyen que sí murió por tuberculosis a pesar de que no se haya descubierto, para ese momento no se conociera la tuberculosis. Estas discusiones pues parecen inanes, pero tienen unas consecuencias interesantes en la medida en que pues el patógeno, si no ha sido descubierto, o se llama de otra manera en sus manifestaciones físicas, por ejemplo, debería ser la forma de aproximarse a ese objeto de estudio y no usando expresiones contemporáneas que implican ya el descubrimiento del patógeno y la identificación de todas pues, sus manifestaciones clínicas. Bueno, y esto pues fundamentalmente proviene de una tesis que se ha venido construyendo desde hace un tiempo hacia acá y que tiene que ver con el constructivismo en ciencias. ¿Qué quiere decir constructivismo en ciencias? Quiere decir de que los hechos científicos o los hechos ciertos o verdaderos en realidad se construyen a través de comunidades o se construyen a través de teorías o se construyen en el laboratorio y no tienen nada que ver con expresiones o manifestaciones naturales. Es decir, si no hay un científico que se empeña en encontrar un hecho científico bajo estas condiciones en un laboratorio, en situaciones de control casi que total del ambiente, pues no se puede decir de que ese hecho científico está establecido. Por tanto, no se puede tampoco afirmar de que en el pasado existieran, dicho de otra manera, ni virus ni bacterias. No se puede decir al respecto, ni mucho menos enfermedades derivadas de su contacto o de su letalidad. Entonces, es una cosa que no es inane, sino que ya empieza uno a percibir que existen serios problemas a la hora de establecer si efectivamente podemos atribuirle la existencia inequívoca de virus y bacterias en el pasado, si
no fueron descubiertas o aisladas sino hasta mediados del siglo XIX y en lo que ha corrido de ese momento hasta hoy. Bien, para que tengan una aproximación de las complejidades de estos debates. Bueno, no vamos a traer más detalles, de una vez vamos a ir a Ludwig Flegg. Este era un médico muy importante, estudió la sífilis y el tifus, y en realidad es el gran fundador de muchas de las investigaciones que se hacen hoy en epistemología de la ciencia o en gnosiología de las ciencias, y especialmente lo que tiene que ver con epidemiología. Él escribió una obra importantísima que se llama La génesis y desarrollo de un hecho científico. Es una obra de principios del siglo XX, 1930, si no estoy mal, y inaugura pues una reflexión muy seria sobre este asunto de la epistemología en epidemiología. Bueno, en primer lugar, pues él empieza a percibir que efectivamente en lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas, luego lo extrapola a otro tipo de fenómenos en medicina e incluso va a otro tipo de problemas en otras ciencias. Considera que hay una especie de recorrido histórico que él resume más o menos de esta forma. Primero hay una especie de etapa mística o místico-ética en la cual pues las causas de una infección, en el caso de la sífilis por ejemplo, es atribuida a las prácticas sexuales, es atribuida a la astrología, es atribuida pues a fuerzas mágicas o místicas. Hay una segunda fase donde se identifica claramente que las mismas poblaciones a través de sus saberes y prácticas cotidianas desarrollan sus métodos terapéuticos que también tienen un buen nivel de pensamiento mágico, una buena dosis de pensamiento mágico, puede resultar, pero no por esas causas, pero pueden resultar efectivas. Por ejemplo, en el caso de la sífilis se hablaba del uso del mercurio, que era pues una de las formas terapéuticas de aproximarse a él, ¿no? A atacar o a resolver la dolencia. Tenemos también una serie de especulaciones sobre varias causas, ¿no? Que es como otra fase, una o varias causas, en este caso pues patógenos. No se sabía en principio qué clase de gérmenes eran, si eran uno o si eran varios. Tampoco se podía distinguir si eran formas de lepra, por ejemplo, si la transmisión era por vía de la herencia, o si la transmisión era también por vía de las relaciones sexuales. Bueno, es decir, hay una historia de la enfermedad que tiene estas etapas donde pues distintos actores entran y hacen sus especulaciones, hacen sus intervenciones con sus terapias, con su terapéutica propia, y finalmente se especula, se teoriza sobre las posibles causas que no se distinguen con otras enfermedades o que no se sabe cuáles son sus orígenes. Bien. Bueno, como sabemos, pues la bacteria de la sífilis pues solamente fue aislada, ya verán ustedes, hasta principios del siglo XX, es decir, se aísla muy tarde pues se descubre o se puede diagnosticar solamente hasta 1930 con el test de Wassermann, pues que también es muy tarde. En ese momento se trató de un patógeno microbiológico y así fue identificado. Hoy sabemos que pues se trata de causas biomoleculares, que es una forma pues mucho más precisa de poder aislarlo y de poder determinarlo. Pero es decir, en 1930 dejaba de ser, era un asunto del reino de lo microbiológico en términos muy genéricos, ¿no? Hoy ya, ¿no?, se determina a un nivel tal que ya hablamos pues de escalas biomoleculares, es decir, a nivel de moléculas. Entonces, esta historia de la sífilis, que es muy corta, ¿no?, de cómo fue vista, cómo fue abordada y luego cómo poco a poco fue determinada a través de
estudios mucho más precisos, pues trae una serie de consecuencias que ya les voy a comentar a continuación, ¿no? Una de ellas, una de las consecuencias más importantes o interesantes, es que pues los hechos científicos, cuando uno los va a estudiar, pues en realidad están dependiendo o tienen una larga historia detrás. Es decir, hay una serie de tradiciones y prácticas previas, ¿no?, que hacen visible ese fenómeno o lo invisibilizan también. Si ustedes miran el caso de María, así se llamaba, la María la tifoidea, pues una persona que literalmente era asintomática y propagó pues el tifus por miles y en realidad nunca le pasó nada a ella. Es decir, en el siglo XIX hizo desastres en distintos lugares y no se pudo determinar pues si ella era la causante o no, a pesar pues de que ella era asintomática, ¿no? Dado que ella era asintomática. Eso es un ejemplo pues muy interesante de que pues efectivamente estas infecciones pues dan dejando desastres a su paso, pero no se puede ver con claridad por qué María la tifoidea estaba produciendo pues esos estragos dentro de las poblaciones. Es decir, era invisible el hecho de que, o las causas que explicaban la existencia del tifus. Entonces, con María la tifoidea, un buen ejemplo de que no todos los hechos científicos se pueden establecer de manera clara e inequívoca desde un principio. Hay una historia de encubrimientos, de situaciones inexplicables y de situaciones invisibles que no se pueden establecer fácilmente. Ahora, la presencia de una bacteria no basta cuando se descubre la sífilis, sino que también empieza a encontrarse situaciones cocausales, es decir, hay varias causas que se van juntando a la hora de explicar una enfermedad. Es decir, la persona enferma no todas las veces por la misma causa, incluso puede ser asintomático o puede salir avante de la situación. Entonces empieza a notarse, ¿no? Empieza a verse claramente de que determinar un hecho científico, determinar una causa científica de manera inequívoca, al menos en lo que tiene que ver con este mundillo de las infecciones, pues no es fácil. Ahora, cuando se observa de cerca qué permitió determinar pues la causa de la sífilis, también hay que aceptar pues que hubo una serie de descubrimientos previos que acompañaron este proceso. Por ejemplo, avances en la patología, bueno, exactamente en medicina clínica, avances en microbiología, estudios también epidemiológicos previos que ustedes pues ya saben, con John Snow se empiezan a desarrollar desde mediados del siglo XIX, si no estoy mal, en Inglaterra. Bueno, en lo que hay en el fondo es una especie de pluralismo, miradas plurales sobre lo que explicaría la causa de una enfermedad como la sífilis, o puede ser otro tipo de enfermedades infecciosas. Bueno, hay varios hechos científicos en realidad dentro de un hecho científico establecido, donde la historia de la enfermedad es importante considerarla, más otra serie de avances o de disciplinas que han contribuido a entenderla o a determinarla mejor. Bien, eso es otra consecuencia clave que yo quería mencionarles. Bueno, finalmente Ludwig Flegg nos entrega una serie de conclusiones después de lidiar con sus investigaciones sobre los orígenes de los hechos científicos, y nos dice lo siguiente: no hay verdades absolutas ni errores absolutos. Es posible que, por ejemplo, la antigua teoría del flogisto tenga que volverse a recuperar, o que la antigua noción del éter tenga que volverse a recuperar, o que la segunda ley de la termodinámica tenga que reformularse. Es decir, las verdades no alcanzan esa esfera de lo absoluto, pero tampoco los errores pueden considerarse como absolutos. Bien, esto lo dice él como una previsión científica, una especie de precaución en el método científico que hay que tener siempre, en la medida en que los hechos científicos tienen bordes borrosos o que tienen comportamientos solamente estudiables desde el punto de vista probabilístico. Bueno, hay varias explicaciones que contribuyen a entender esta situación.
Bueno, otra conclusión, otra enseñanza importante es que siempre la ciencia se desarrolla en comunidad, en una sociedad científica. También, pues, se ve con claridad que pues, que hay un saber popular que también, también fomenta la ciencia. No solamente hay fuerzas místicas o místico-religiosas tratando de explicar las cosas, sino que también los saberes populares tratan de introducir los conocimientos científicos y dar sus explicaciones, lo que hemos llamado saberes protocientíficos en la gente. Eh, También depende, pues, de que el desarrollo, por ejemplo, de los hechos que se investigan duren por generaciones, persistan por generaciones para poder ver su desenvolvimiento. El caso de una enfermedad es típico. La enfermedad se presenta en distintos momentos, se presenta durante distintas generaciones. Y a través del conocimiento de esa evolución o de esa historia de la enfermedad también se pueden encontrar signos o síntomas o caracterizaciones que facilitan a detectar el hecho científico. Bueno, hay enfermedades que incluso pues, requieren décadas para eclosionar. Bueno, en general se debe conocer la historia de las enfermedades o de los hechos científicos para poder tener un conocimiento un poco más razonable, un poco más integral de, de un hecho científico bueno, a fin de establecer sus distintas causas. Otra situación que él, y esto es completamente vigente, es que todas las representaciones, así usemos fotografías, gráficas, bueno, en general todo tipo de representación, hoy el video, si uno mira en detalle, pues están recortando los hechos que se estudian para ajustarse en distintos momentos o en distintos atributos a la teoría científica que trata de explicarlos. Claro, obviamente esto no es una especie de despliegue absoluto, de reduccionismo absoluto de los hechos para ajustarlos a la teoría. Sencillamente hay cosas relevantes, hay cosas contingentes, detalles inocuos, entre comillas, que el científico recorta para poder presentar un hecho, en este caso, por ejemplo, una bacteria, etcétera. Puede ser también un órgano del cuerpo, puede ser también un fenómeno de la naturaleza, un típico, por ejemplo, en fisiología vegetal. Bueno, cualquier cosa que se pueda representar en manuales científicos, uno ve siempre que las ilustraciones, las fotografías, etcétera, etcétera, están hechas y recortadas o tomadas desde una perspectiva específica que le interesa al científico mostrar. Entonces, también se da cuenta Flegg que ni siquiera las representaciones pueden aspirar a capturar las múltiples expresiones o manifestaciones de lo real. Bueno, y hay una cosa que también es contundente, es lo siguiente: no existen enfermedades, solo existen enfermos. Es decir, el hecho científico se expresa en el enfermo. La enfermedad es más bien una construcción teórica, es un modelo explicativo, es una aproximación a sus causas, pero lo que uno estudia es una persona que tiene un padecimiento y ese es el hecho científico único, inequívoco que nosotros estamos estudiando. Esta expresión no es de Flegg, es más antigua, pero pues resume muy bien lo que está tratando de decirnos, ¿no? Que primero y ante todo uno se enfrenta a personas que padecen enfermedades, ¿no? A enfermos. Y lo mismo sucede con los demás hechos científicos, como más adelante vamos a ver, ¿no? O sea, uno no se enfrenta a la ciudadanía, sino a un ciudadano, para adelantarles. Uno no se enfrenta a la locura, sino se enfrenta al loco. Uno no se enfrenta por ejemplo, a un asunto como la salud en abstracto, ¿no? Sino que uno se enfrenta a una persona enferma. Bueno, eso es en términos generales lo que Flegg nos enseña. Bueno, unas aproximaciones ya a nivel más epistemológico.
¿Qué ustedes encuentran? Pues que efectivamente el hecho científico se construye socialmente, aquí le hemos denominado se co-construye, es decir, varios actores o agentes participan en la construcción social del hecho científico, como ya vimos en los ejemplos anteriores. Es decir, cuando se descubre o se tiene más o menos aislado, determinada una bacteria o un virus, es porque hay una serie de situaciones previas que hicieron posible eso. El problema es que, bueno, situaciones previas me refiero incluso hasta desarrollo industrial, ¿no? Que tiene que ver incluso con descubrimientos y refinamientos en las lentes, por ejemplo, o que tiene que ver con equipamientos y financiamientos de sociedades científicas, o que tiene que ver con estudios que etnografíen las enfermedades en el pasado, o con investigaciones paralelas que se encarguen de ir avanzando, por ejemplo, en el estudio de la microbiología, entre otras cosas, ¿no? Es decir, siempre hay una serie de elementos paralelos que se van conjugando para poder determinar un hecho científico. Bueno, ¿cuál es el problema de esta perspectiva? Esta perspectiva, el problema es que se ha relativizado de forma extrema. Ian Hacking, por ejemplo, un investigador muy importante, historiador de la ciencia, pues efectivamente le ha puesto límites a esto. Él dice, bueno, es que tampoco se le puede atribuir a este asunto una especie de constructivismo social absoluto, es decir, no todo se puede explicar así. Entonces él empieza a reflexionar respecto al asunto, incluso en términos muy irónicos, y dice, bueno, es que hemos hablado de construcción social de casi todo, construcción social del paisaje, construcción social del sexo, construcción social del género, construcción social del océano, de la sociedad, construcción social del constructivismo, etcétera, etcétera. Pero esto obviamente debe tener unos límites, ¿no? Es decir, hay una serie de realidades científicas que, a pesar de no estar determinadas de manera absoluta o de manera inequívoca, indudable, etcétera, etcétera, si uno sí se aproxima a un objeto borroso, un objeto con ciertas características objetivas que no se pueden dejar de lado, no se pueden olvidar, y no obedecen a una simple construcción, ¿no? De una comunidad o una construcción con artilugios en un laboratorio, sino que efectivamente son sustancias, esencias, objetos o características físicas que existen en sí mismas y que están a la vista, ¿no? Bien, eso es, por ejemplo, una de las consecuencias más interesantes que sacamos de las reflexiones de Ian Hacking, y que lo ubican pues en lo que hemos denominado en noceología como hiperrealismo. El hiperrealismo consiste en lo siguiente, como yo ya les había mencionado en otro momento del cursillo. Es decir, hay unas realidades que son leyes, teoremas, patrones de las ciencias, que nos están diciendo directamente de que existen realidades que no dependen de la observación humana, que no dependen de los métodos científicos que descubran los seres humanos, sino que ya logran independizarse y tener la condición de ser ciertas o verdaderas por sí mismas. Es decir, existe una especie de hiperrealidad donde hay leyes científicas o donde hay teoremas de las ciencias, o donde hay partículas que no se pueden reducir a una especie de situación teórica, sino que existen en una realidad distinta a la nuestra, y se desenvuelve de manera independiente de los seres humanos. No es que si los seres humanos desaparecen, entonces van a desaparecer los teoremas, las leyes científicas o los patrones científicos. No, efectivamente no pasa eso, porque ellos están como en una especie de hiperrealidad que implica pues que están allí presentes de manera duradera o eterna. Bueno, ese hiperrealismo es prácticamente insoslayable, ¿no? En buena parte de las epistemologías que se hacen, ¿no?, sobre las ciencias, pues el hiperrealismo prácticamente es uno de esos momentos cumbre, ¿no?, en el cual estas reflexiones o estas investigaciones caen, ¿no?, o llegan al final de esto. Pues allí tenemos pues al mismo Ludwig Frege, ¿no?, alineado con el hiperrealismo, a Thomas Kuhn, que
leyó y referenció mucho a Ludwig Fleck, pero no reconoció explícitamente todos los aportes valiosos que hizo Ludwig Fleck. Ian Hacking, por supuesto, bueno, un español, Gustavo Bueno también, cae en el hiperrealismo, situación pues que, para decirles rápidamente a ustedes, pues es casi que inevitable, ¿no? Porque si uno no acepta el hiperrealismo, estaría aceptando un relativismo desbordado, ¿no?, de las ciencias, en el sentido de que no existen hechos científicos por sí mismos independientes de los seres humanos, sino que todo depende de una construcción o una perspectiva del observador, construcción social o una perspectiva del observador, etcétera, etcétera. Entonces, casi que se termina cayendo en el hiperrealismo, o la otra alternativa es abandonar el hiperrealismo y considerar que sencillamente, desde un punto de vista muy agnóstico, decir que no se sabe o no se puede conjeturar o no se puede saber nada o no se puede afirmar nada de si existe una realidad hiperreal, un mundo hiperrealista donde se conserven de forma eterna y duradera las leyes científicas, los teoremas y los objetos científicos mejor explicados o más asentados en la ciencia, ¿no? ¿A qué me refiero? La gravedad, me refiero, por ejemplo, al comportamiento de los gases, me refiero, por ejemplo, a los teoremas de la física cuántica, ¿no? Todo ese tipo de cosas que se supone que son eternas, absolutas y que no deberíamos dudar de ellas, porque prácticamente pues, el mundo se disolvería en un delirio de imágenes y de sueños. Bueno, más o menos así termina esto. Bueno, pero volviendo al tema de nuestras bacterias y nuestros virus, pues lo que encontramos es que es un buen ejemplo de un objeto científico que se co-construye, es decir, se construye socialmente, pero que por supuesto se hace dentro de una comunidad científica que aprovecha el saber y las prácticas populares, que aprovecha la industrialización que hay en paralelo, que hace uso de técnicas de interpretación y de técnicas de intervención científica en los laboratorios que permite aislarlos, ¿no? Pero esa determinación efectivamente no implica una construcción social del hecho científico en absoluto, en términos absolutos, sino que implica una determinación borrosa, una determinación y más o menos precisa, que debe reconocer de que en los hechos científicos pues hay una objetividad imbatible, hay una objetividad irreductible a especulaciones, y que está allí, ¿no?, persistiendo y diciéndonos que existe, ¿no? Y que no se puede convertir en objeto de relativismos, ¿no? Bien, eso es en resumen lo que nos suscita, ¿no?, las reflexiones que nos suscita Ludwig Fleck. Bueno, para ir ya descendiendo, ¿no?, a situaciones un poco más prácticas, les debo resumir de esta manera. Los virus o las bacterias son co-construidas, ¿no? O sea, eso queda claro. El enfermo es codeterminado, o sea, el enfermo tiene que ser determinado bajo distintas perspectivas. Recuerden todas las ciencias, disciplinas, prácticas, tradiciones, historias que hay detrás de determinar un enfermo. El enfermo es codeterminado, ¿no?, bajo la etiqueta de un modelo científico que se conoce como la enfermedad. O sea, el virus es co-construido, o la bacteria, el enfermo es codeterminado, pero ya cuando se hace una codeterminación del enfermo, o sea, varios factores son los que lo determinan un enfermo, es porque también existe un modelo ideal de enfermedad, donde ese enfermo se ajusta a esa categoría. Bueno, entonces, los patógenos y sus mutaciones. Voy a hablar ya en términos actuales, con todo el arsenal científico que se dispone hoy para estudiar o para abordar el problema de los patógenos, las enfermedades infecciosas. Los patógenos y sus mutaciones, la inmunogenética del organismo o de los seres humanos, las comorbilidades, la densidad demográfica, la inmunodepresión por pobreza. Aquí es importante mencionar una cosa que muchas veces se olvida, es que la pobreza también tiene una expresión física, una expresión fisiológica poderosa.
porque la pobreza sistemáticamente pues, desarrollada a lo largo de los años, la pobreza genera situaciones de angustia, ansiedad y estrés, y esas situaciones del estrés producen inmunodepresión, y esa inmunodepresión genera altos riesgos de enfermedades. O sea, la pobreza mata, entre comillas, es una situación que mata. Y esto está ya muy probado desde los experimentos de Whitehall en Inglaterra, desde los años 50, que por años, por más de 20, no, más de 15 años se estudiaron poblaciones pobres y poblaciones de ingresos medios, ingresos altos, y se dieron cuenta de que efectivamente era realmente una cosa, pues un mito, ¿no? Decir que, pues, que cualquiera iba a ser longevo porque en su genética estaba inscrita la longevidad, o que cualquiera podía, cualquier rico podía morir, es decir, no, tampoco eso es así. En términos estadísticos, lo que se prueba es que si uno está sometido a la pobreza, los riesgos de morir por una enfermedad son más altos, la longevidad disminuye de forma importante. Entonces la pobreza no solamente es social, sino que tiene expresiones biológicas o expresiones clínicas. Bueno, los hábitos alimenticios, las prácticas higiénicas, la calidad de la asistencia sanitaria y la epidemiología misma. Todos estos elementos, si ustedes los miran, codeterminan el enfermo. Es decir, son ciencias, son prácticas, son realidades que en conjunto codeterminan lo que nosotros llamamos un enfermo. Bien, y si este enfermo está pues codeterminado, es porque ya existe un modelo de enfermedad. Es decir, hay una especie de abstracción que nos dice, bueno, esta persona está enferma por las siguientes causas. Causas que son, repito, plurales, es decir, lo que hay es cocausas, muchas causas explicando el enfermo, ¿no? ¿Por qué hay un enfermo? Bueno, la codeterminación del enfermo, pues lo mismo pues que otro tipo de hechos científicos, ¿no? En general, deben apelar a la ley de los números grandes, de Bernoulli. O sea, en ciencias es inevitable el uso de los números grandes. Es decir, debemos tener muchos casos estudiados para al menos obtener una especie de tendencia, ¿no? Para al menos obtener una media. En resumen, una probabilística aplicada. O sea, siempre debemos hacer uso de los números grandes. Incluso en las cosas que uno considera más inequívocas y mejor redondeadas y aceptadas, como por ejemplo la gravedad. Cuando ustedes revisan en detalle la gravedad, 9.8 metros, etcétera, la forma como se llega a cuantificar esta ley, ¿no? En realidad lo que hace es multiplicidad de estudios de caso que luego extraen una media con su respectiva desviación estándar. Así las desviaciones estándares sean de milésimas o así las desviaciones estándares sean de millonésimas. Pero lo que siempre se hace es un redondeo de los fenómenos que se miden. O sea, eso es absolutamente inevitable, ¿no? Bien, entonces lo mismo pasa para codeterminar los patógenos, las mutaciones, la inmunogenética de las personas, las comorbilidades, la demografía, los hábitos alimenticios, etc. Todos estos hechos científicos están montados también sobre estudios probabilísticos que hacen uso de los números grandes y que ayudan a entender mejor las causas científicas de un fenómeno. Sin esta herramienta no se puede establecer de manera más o menos aceptable por la comunidad científica que exista un hecho científico, ¿no? O que exista una ley científica que lo explique, o que existan causas científicas que los expliquen. Bien. Como ustedes ya pueden notar, hay una especie de circularidad entre los hechos científicos y las causas científicas. Es decir, los patógenos y sus mutaciones, la inmunogenética, la densidad demográfica, los hábitos alimenticios, las prácticas higiénicas, la calidad sanitaria, etcétera, etcétera, son también hechos co-construidos socialmente, ¿no? Y también son codeterminados científicamente. Es decir, al mismo tiempo que son hechos científicos, también pueden ser hechos construidos socialmente, o al mismo tiempo que son hechos determinados mediante pluralidad de causas a través de la investigación científica. Estos mismos hechos también son construidos socialmente. Como ya les había mencionado,
el hecho científico es una parte social y otra parte objetivo, científicamente objetivo, ¿no? La diferencia aquí en esta situación con toda la tradición clásica que explica los orígenes de los objetos científicos o de las verdades científicas, es sencillamente que hay que reconocer siempre que hay una pluralidad de actores sociales construyendo estos hechos científicos, o que hay una pluralidad de causas explicando el hecho social, ¿no? O el hecho construido socialmente. Estas dos cosas deben siempre remitirse de forma circular, ¿no?, unas a otras, y de esa manera es que se entiende de manera más clara, o de esta forma es que se entiende de manera mucho más transparente y razonable cómo es que se van produciendo las determinaciones de los hechos científicos a lo largo de la historia. Bueno, todos los hechos científicos, en resumen, se co-construyen, se codeterminan, como en el caso del enfermo y de la enfermedad. Es decir, se participa de estas dos esferas a la hora de entender un enfermo y a la hora de entender la enfermedad. Y a su vez el enfermo se puede desmenuzar en otra serie de hechos que también se someten a esta misma cadena de explicaciones. Está compuesto por hechos científicos y también por causas o pluralidad de causas que se determinan científicamente. Hechos sociales y también pluralidad de causas que se determinan científicamente. Bueno, así sucesivamente se puede explicar una serie de situaciones típicas en la investigación científica. Bueno, en resumen, no existen pues límites definidos entre la naturaleza y la cultura. Hay una interacción permanente entre ellas dos. El enfermo pues, y la enfermedad es una pareja, ¿no?, que tiene las características que ya les mencioné, que hibridan en realidad la esfera del enfermo y la esfera de la enfermedad, hibridan situaciones pues culturales y naturales, ¿no? En realidad no se puede separar, incluso no se puede decir de que el enfermo es un asunto meramente natural y que la enfermedad es un asunto meramente cultural, ¿no? Tanto el enfermo guarda, ¿no?, digámoslo así, dentro de sus características internas, guarda elementos tanto culturales como naturales. Y la enfermedad lo mismo, ¿no? Tiene o recibe elementos tanto culturales como naturales. Lo mismo sucede con el ciudadano y la ciudadanía, ¿no? Aquí el ciudadano es análogamente el enfermo y la ciudadanía es análogamente la enfermedad. El preso y el delincuente. El preso es análogamente el enfermo, el delincuente sería la enfermedad. El loco y la locura, el estudiante y la idoneidad del titulado. El átomo y la atomicidad. Es decir, todo tipo de situaciones o hechos científicos que ustedes encuentren van a poder desdoblarlo en dos. Un hecho construido socialmente y un modelo explicativo cocausal o de pluralidad de causas que habla o da cuenta de este hecho científico construido socialmente. Siempre van a encontrar esas dos referencias, ¿no? Y obviamente sus relaciones, ¿no?, ya vistas. Bueno, cada co-construcción y cada codeterminación de las causas científicas, de la pluralidad de causas, supone además, con esto terminamos, operaciones de instituciones que hacen posible estas codeterminaciones o co-construcciones, que no se ven fácilmente. Ahí hacen parte, yo no las mencioné en detalle, pero hacen parte, sociedades científicas, financiaciones públicas de la investigación, sistemas educativos bien financiados, públicos o privados, competencias interestatales para resolver un problema público, competencia industrial, el desarrollo industrial mismo, sistemas agroalimentarios, red hospitalaria, políticas de prevención o de promoción en salud, sistemas de saneamiento. Bueno, es decir, hay un envoltorio de realidades que también ayudan a construir socialmente o a codeterminar la pluralidad de causas de un hecho científico o de un hecho en sentido lato. En últimas está el Estado, ¿no? El Estado y sus realidades sociales, ¿no?, operando detrás, y sin estos elementos es muy difícil entender cómo se va produciendo entonces tanto los hechos científicos como las causas o las leyes que enuncian
una probable explicación de estos hechos científicos. Bien, dejamos hasta aquí y hacemos un poquito de debate.